Nadie imaginaba que Rafael Correa algún día revelaría lo que realmente ocurrió aquel día silencioso, tenso y absolutamente decisivo en el que comprendió, sin margen de duda, que Lenín Moreno lo había traicionado. Y quizá lo más impactante no fue la traición en sí, sino la forma en la que él la descubrió. Porque Correa no lo cuenta como un hecho político, sino como un momento profundamente humano, íntimo y cargado de señales que había ignorado durante demasiado tiempo, hasta que la realidad se volvió imposible de esconder. Según su propia versión, hubo un instante específico, casi cinematográfico, en el que entendió que algo se había quebrado para siempre, un instante que no ocurrió frente a cámaras, ni en un discurso público, ni durante un informe oficial, sino en una situación sencilla, cotidiana, pero que dejó al descubierto una ruptura que ya no podía revertirse. Y por primera vez, Correa decide reconstruir ese momento con absoluta claridad. Él describe ese día como el principio del fin, aunque en ese momento todavía no entendía la magnitud del terremoto que se venía. Lo recuerda con precisión, el ambiente estaba extraño, cargado de silencios. Moreno, quien hasta pocos meses atrás había sido un aliado cercano, le hablaba con una frialdad que Correa jamás había percibido. No era un distanciamiento político normal, era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión interna, una que no se atrevería a decirle directamente. Correa lo sintió en el tono, en las pausas, incluso en la forma en que Moreno evitó mirarlo cuando entró a la oficina. Y aunque trató de racionalizarlo, aunque intentó convencerse de que no era nada, había algo en su instinto que le decía lo contrario. Algo pasó. Algo está mal. Ese algo empezó semanas antes, con pequeños gestos que Correa ya no puede olvidar. Una llamada que Moreno no devolvió. Un mensaje visto y nunca respondido. Una reunión que se postergó sin explicación. Y luego, un cambio repentino en su círculo cercano, como si de la noche a la mañana Moreno hubiera decidido escuchar a personas que antes jamás habían estado en su radar político. Correa, con la experiencia que da haber gobernado un país, sabía que cuando alguien empieza a cambiar de consejeros, empieza también a cambiar de lealtades. Pero aún así, se negó a ver lo evidente. Hasta ese día. Correa cuenta que llegó a Carondelet con una sensación rara, como si el aire pesara más. Él esperaba una conversación cara a cara con Moreno, un diálogo directo. Pero lo que encontró fue silencio. Moreno lo recibió con un saludo cortado, distante, sin la mínima calidez que siempre habían compartido durante años de trabajo conjunto. Esa frialdad fue la primera señal clara. La segunda vino segundos después, cuando Correa le preguntó si había tomado cierta decisión administrativa sin consultarle. Moreno solo respondió con un tenía que hacerlo. Nada más. Nada menos. Una frase corta, seca, dura, que para Correa fue como escuchar el eco de una puerta cerrándose lentamente. Pero el verdadero quiebre ocurrió después, cuando Correa intentó explicarle la importancia de mantener cohesión, de respetar los acuerdos, de sostener una línea política coherente. Moreno escuchó, sí, pero con la mirada perdida, como si ya no perteneciera a ese momento. Esa desconexión emocional fue tan evidente que Correa, por primera vez, se dio cuenta de que estaba hablando con alguien que, en su interior, ya no estaba de su lado. Y sin embargo, lo más fuerte aún estaba por llegar. Porque Correa, intentando salvar lo que podía, decidió reunirse ese mismo día con algunos ministros que venían reportando comportamientos extraños en el nuevo entorno de Moreno. Fue ahí cuando escuchó algo que lo descolocó por completo. Varios movimientos claves se estaban tomando sin su conocimiento, decisiones sensibles que parecían diseñadas para desmarcarse de su legado, pasos que no tenían explicación lógica si no era bajo la idea de que Moreno ya estaba construyendo algo distinto, separado, incluso contrario. Y mientras Correa procesaba esa información, uno de los presentes le dijo algo que él nunca olvidaría. Presidente, creo que ya no podemos confiar en él. Y aún así, lo que terminó de romperlo no fue una decisión administrativa, ni un rumor, ni una filtración política. Fue una escena inesperada, casi trivial, pero que caló profundamente. Correa recuerda que, al salir de esa reunión, vio a Moreno conversando con dos personas que, durante años, fueron adversarios directos de su proyecto político. Personas que nunca estuvieron cerca de él y que, históricamente, habían criticado su gestión. Verlos ahí, juntos, riendo, intercambiando miradas cómplices, fue un golpe seco. Correa no necesitó escuchar la conversación. La imagen lo decía todo. Y mientras observaba desde la distancia, sintió que el piso se movía bajo sus pies. Era la confirmación visual de una verdad que él no quería aceptar. Moreno ya no era parte de su equipo. Y peor aún, estaba empezando a acercarse a quienes siempre estuvieron en contra de su visión. Correa lo describe con palabras duras. Ese día entendí que lo había perdido.
No se refiere a perder a un aliado político, sino a perder a alguien que consideró cercano, alguien en quien confió para continuar un proyecto que él creía sólido. Y aunque trató de fingir tranquilidad, por dentro sintió rabia, decepción y una profunda sensación de traición. Ese sentimiento se intensificó horas después, cuando recibió información de fuentes internas que aseguraban que Moreno estaba preparando cambios estructurales que no solo se alejaban del legado anterior, sino que lo contradecían de forma directa. Correa, al escuchar eso, tuvo una certeza inmediata: esto no es una diferencia de criterio. Esto es ruptura. Y ahí ocurrió el momento que, según él, marcó todo para siempre. Una conversación privada en la que Correa pidió explicaciones directas. Moreno no las dio. Le respondió con evasivas, con frases vagas, con una serenidad que casi parecía premeditada. Y entonces, Correa vio algo en su mirada: miedo. No miedo a él, sino miedo a algo más grande, algo que Correa aún no lograba identificar. Ese brillo, esa incomodidad silenciosa, ese temblor leve en las manos mientras hablaba. Fue ahí cuando Correa sintió un escalofrío, porque no estaba frente a un político que tomaba distancia. Estaba frente a un hombre que ya había elegido un camino distinto, condicionado por factores que él no alcanzaba a ver todavía. Y en ese instante, todo cambió dentro de Correa. Miró a Moreno y entendió, sin que nadie se lo dijera, que la historia había tomado otro rumbo y que él no podría detenerlo, porque la traición ya no era una posibilidad futura, sino un hecho consumado. Y así, mientras salía de aquella conversación, Correa pensó algo que nunca antes había dicho públicamente. Y fue justo ese pensamiento inesperado el que reveló más adelante, dejando al país atónito mientras contaba lo que realmente ocurrió aquel día, porque lo que vino después fue incluso más fuerte. Y Correa asegura que jamás imaginó que ese instante sería el inicio de una cadena de acontecimientos que terminarían por derrumbar completamente una relación construida durante años de confianza, proyectos compartidos y decisiones históricas, porque al salir de aquella conversación con el corazón pesado y la mente llena de preguntas que aún no tenían respuesta, recibió un mensaje que lo dejó paralizado. Un asesor le escribió que Moreno había convocado, de manera urgente y privada, a varias figuras que siempre habían sido contrarias al proyecto político de la Revolución Ciudadana, y que la reunión se estaba dando justo en ese momento, a puerta cerrada, sin su conocimiento y con un hermetismo que solo podía significar una cosa: se estaba tomando una decisión grande, profunda, y completamente alejada de él, algo que se estaba cocinando por debajo y que Moreno no se atrevía a decirle de frente. Correa sintió que algo se encendía en su interior, una mezcla entre sospecha, rabia y una necesidad urgente de entender qué estaba pasando realmente, porque hasta ese instante él había intentado justificar las señales, minimizar los silencios, atribuir los cambios a presión externa o a interpretaciones erróneas, pero ahora ya no había manera de ocultarlo. Moreno estaba moviendo piezas estratégicas sin consultarlo, y lo estaba haciendo junto a personas que, durante años, habían criticado ferozmente todo lo que construyeron juntos. Esa imagen era demasiado simbólica para ignorarla, demasiado clara para confundirse con un malentendido. Correa respiró hondo, mantuvo la calma que siempre lo caracterizaba en momentos de crisis, y decidió ir directamente hacia donde se estaba desarrollando esa reunión. Cuando llegó al pasillo, notó la tensión en el ambiente. Guardias moviéndose de un lado a otro, asesores susurrando, miradas cruzadas que evitaban encontrarse con la suya. Correa avanzó con paso seguro, aunque por dentro sentía un torbellino. Y justo antes de llegar a la puerta, escuchó risas. No eran risas relajadas, sino risas nerviosas, de esas que se dan cuando algo incómodo está a punto de suceder. Correa se detuvo apenas un segundo, y luego abrió la puerta sin anunciarse. El silencio que cayó fue inmediato. Moreno estaba sentado, rodeado de 3 personas que Correa conocía demasiado bien, críticos de su gobierno, opositores declarados, figuras que durante años habían señalado cada una de sus decisiones. Lo que más lo sorprendió no fue verlos allí, sino ver la expresión de Moreno. No era sorpresa, no era incomodidad. Era la cara de alguien que ya esperaba que él entrara, como si hubiese calculado ese momento. Correa no levantó la voz. No hizo escenas. No dejó que la rabia hablara por él. Se limitó a hacer una sola pregunta, fría, directa, punzante. ¿Por qué no me dijiste que estabas planeando esto? Moreno bajó la mirada. Correa jura que en ese instante vio miedo puro. No miedo a él, sino miedo a lo que significaba enfrentarlo. Y fue ahí donde ocurrió lo que, según Correa, terminó de romper cualquier puente que quedaba entre ellos. Moreno respondió: no te dije nada, porque ya no puedo seguir tu camino. Esa frase, simple pero devastadora, fue como una estocada directa.
No hubo explicación. No hubo contexto. No hubo argumento político. Solo una sentencia final. Una confesión seca. Un reconocimiento silencioso de que la traición ya no era insinuación ni sospecha. Era real, era consciente y era irreversible. Correa cuenta que en ese momento sintió algo que pocas veces había experimentado: vacío. No por perder una figura política, sino por perder a alguien en quien confió genuinamente, alguien a quien apoyó, impulsó, defendió y a quien nunca imaginó viendo rodeado de personas que históricamente habían querido destruir todo lo que ellos habían construido juntos. Pero aún así, lo más fuerte todavía estaba por revelarse, porque mientras Correa intentaba procesar la frase de Moreno, uno de los presentes, con una sonrisa que él describe como cínica, agregó: «Es lo mejor para el país, y tú lo sabes». Esa frase lo encendió por dentro. ¿Cómo podían hablar en nombre del país? ¿Cómo podían decir que lo sabían mejor que él, después de tantos años de trabajo, después de haber cargado con decisiones, con crisis, con victorias, con derrotas, con sacrificios? Correa entendió que la operación llevaba tiempo en marcha, que no era improvisación ni casualidad. Moreno no estaba siendo influenciado, había sido convencido, quizá manipulado, quizá presionado, quizá seducido por otros intereses. Y ese era un escenario mucho más oscuro de lo que él imaginó al inicio. Sin levantar la voz, Correa pidió hablar con Moreno en privado. Los otros salieron, con miradas arrogantes, como si ya hubieran ganado. Y cuando quedaron solos, Correa le preguntó, esta vez con un tono más humano que político: «¿Por qué, Lenin? ¿Qué cambió en ti?» Moreno respiró hondo, tembló ligeramente y dijo algo que Correa nunca había contado públicamente hasta hace poco: «No puedo seguir viviendo bajo tu sombra». Esas palabras lo sorprendieron más que cualquier complot. No era ideología, no era estrategia, no era presión externa. Era ego. Era resentimiento acumulado. Era una fractura emocional que él nunca vio venir. Correa sintió como si todo encajara de golpe. Las llamadas no respondidas. Las reuniones pospuestas. Las decisiones ocultas. El nuevo círculo. Las risas con los opositores. Todo tenía sentido bajo esa frase. Moreno quería desvincularse de él, desprenderse, reinventarse, aunque para eso tuviera que traicionarlo sin una explicación honesta. Y mientras Moreno hablaba, Correa observaba su lenguaje corporal. Las manos inquietas. La voz débil. Los ojos brillosos. Era evidente que el quiebre no era solo político. Moreno parecía haber cargado por años una incomodidad personal que nadie había notado. Pero eso no justificaba la traición silenciosa, porque Correa asegura que nunca hubo necesidad de llegar a ese punto, bastaba con hablar, con decir la verdad, con enfrentar el desacuerdo. En cambio, lo que recibió fue una puñalada disfrazada de transformación. Y sin embargo, antes de irse de esa habitación, Correa reparó en un detalle que no puede sacar de su cabeza. Sobre el escritorio de Moreno había un documento parcialmente cubierto, con sellos oficiales y encabezados que no deberían estar en manos de personas ajenas al gobierno. Un documento que parecía tener relación con decisiones estructurales del país. Un documento que Moreno había discutido con los opositores antes de hablarlo con él. Y al ver eso, Correa sintió que algo mucho más grande se movía detrás de la traición personal. Y fue justo ese documento lo que terminó revelándole la verdad más dura de todas, una verdad que cambiaría por completo su lectura de los hechos y que marcaría el desenlace final de esta historia antes de que estallara en la opinión pública. Porque cuando Correa lo tomó entre sus manos y leyó apenas las primeras líneas, sintió un impacto profundo. Era un borrador de un acuerdo político que implicaba reformas internas, cambios drásticos en la estructura del gobierno y concesiones que él jamás habría permitido, y no porque fueran malas en sí mismas, sino porque estaban diseñadas precisamente para desmontar las bases del proyecto que él había construido durante una década, y lo que más le impresionó fue que el documento no estaba dirigido a él, ni requería su aprobación, ni siquiera su conocimiento, sino que estaba firmado por actores que llevaban meses intentando debilitarlo. En ese instante Correa comprendió que la traición de Moreno no había sido espontánea, ni emocional, ni impulsiva. Había sido planificada, acompañada y respaldada por personas que llevaban tiempo esperando el momento perfecto para romper el vínculo y redibujar el mapa político del país sin él como figura central. Correa relata que al sostener ese papel sintió una mezcla extraña de dolor y lucidez, como si de repente viera con absoluta claridad todo lo que había intentado ignorar, todas las señales mínimas que había desestimado, todos los silencios de Moreno, todas las reuniones extrañas, todas las frases ambiguas. El rompecabezas encajaba. Moreno no solo había tomado distancia, sino que había usado esa distancia para tejer un nuevo entramado político, uno que respondía más a intereses externos que a una convicción interna.
Y lo más devastador, según las palabras del propio Correa, fue entender que mientras él seguía pensando en el proyecto colectivo, Moreno había empezado a pensar únicamente en sí mismo. Pero en lugar de confrontar a Moreno con rabia, Correa cuenta que decidió guardar silencio por unos segundos. Lo observó, respiró, y le dijo una frase que él mismo admite que jamás pensó pronunciar. Entonces ya no somos parte del mismo país político. Moreno lo miró con una mezcla de culpa y frialdad, como si supiera que esa frase sellaba algo irreversible. Y aunque no lo dijo en voz alta, Correa asegura que vio en él un leve gesto de alivio, como si finalmente hubiera escapado de algo que lo incomodaba desde hace años. Ese gesto, pequeño pero elocuente, fue el golpe final. Correa salió de la oficina sin mirar atrás. Caminó por el pasillo sintiendo que cada paso marcaba un punto sin retorno. Los guardias se cuadraron al verlo pasar, algunos asesores lo saludaron con una mezcla de respeto y preocupación, y él mantuvo la mirada firme, aunque por dentro una parte de él estaba desmoronándose. Porque no era solo el final de una alianza, era el final de una historia humana, de una confianza depositada, de una lealtad que él pensó que Moreno entendía y valoraba. Pero afuera, el mundo seguía girando, y nadie imaginaba lo que se estaba desatando en ese instante. Nadie sabía que ese día silencioso se convertiría en el origen de una de las rupturas políticas más fuertes de la historia reciente del Ecuador. Correa regresó a su espacio, cerró la puerta y se quedó varios minutos en silencio absoluto, tratando de ordenar sus pensamientos. Allí, lejos de las cámaras y lejos de cualquier discurso público, se permitió sentir lo que no mostraba: decepción, tristeza, indignación y, sobre todo, una profunda sensación de engaño. Él confiaba en Moreno no por ingenuidad, sino porque creía en la lealtad personal. Y ver esa lealtad romperse no por diferencias técnicas, sino por ambición y presión externa, fue un golpe que tardó semanas en procesar. Y sin embargo, Correa asegura que lo más fuerte ocurrió después, cuando comenzó a recibir información de varias fuentes cercanas que le confirmaron algo aún más oscuro. La traición no había comenzado ese día, ni ese mes, ni siquiera después de la posesión de Moreno. Según lo que le revelaron, la ruptura se venía gestando desde mucho antes, incluso desde la campaña. Hubo reuniones secretas, conversaciones paralelas, compromisos ocultos y acuerdos que nunca se mencionaron públicamente. Es decir, la traición no fue una reacción, sino un plan que se fue ejecutando poco a poco, aprovechando su confianza y su buena fe. Correa, al escuchar esto, sintió algo que no había sentido ni siquiera en momentos de crisis nacionales: impotencia. Porque no hay traición más dolorosa que aquella que se construye mientras tú sigues creyendo que todo está bien. Y aún así, lo que más le sorprendió no fue la magnitud del engaño, sino la motivación profunda detrás de todo. Según las personas que le hablaron, Moreno había sido influenciado por tres fuerzas clave: intereses económicos, presiones de grupos que buscaban desmantelar estructuras anteriores, y un resentimiento personal hacia la figura de Correa que nunca expresó abiertamente. Y cuando estas tres fuerzas se combinaron, la traición dejó de ser una posibilidad para convertirse en una inevitabilidad. Pero Correa no se quedó con la versión de los demás. Él quería entender a Moreno desde lo humano, desde lo íntimo, desde lo que no se ve en la política. Y fue en esa búsqueda cuando llegó a la reflexión más impactante de todas: Moreno no lo traicionó porque quisiera destruirlo, lo traicionó porque quería escapar de su sombra. Quería ser protagonista, quería tener su propio espacio, quería que su nombre no estuviera siempre ligado al de Correa. Y aunque esa necesidad es comprensible en lo personal, la forma en la que la ejecutó fue lo que transformó esa diferencia legítima en una traición irreversible. Con el paso de los días, mientras las primeras decisiones de Moreno golpeaban directamente contra el proyecto de la Revolución Ciudadana, Correa observó algo que lo marcó profundamente: el país también empezaba a dividirse. Algunos celebraban el distanciamiento, otros lo veían como un error monumental, pero en todos los casos, la ruptura entre ambos dejó al descubierto una fractura más grande, una que afectaría la estabilidad institucional, la confianza pública y la lectura histórica de todo lo que habían construido juntos. La traición dejó de ser personal y pasó a ser nacional. Y así, con ese cúmulo de emociones, datos, documentos y reflexiones, Correa decidió finalmente hablar. No por venganza, no por revancha, sino porque entendió que la historia debía conocerse desde adentro, sin adornos, sin discursos ensayados, sin narrativas maquilladas. Tenía que contar cómo fue realmente ese día, cómo se sintió, que vio, que escuchó y que descubrió, porque a veces la verdad no está en los titulares, sino en los silencios, en las miradas, en las frases cortas y en los papeles que nunca se pensaron publicar. Y hoy, al exponer lo sucedido, Correa no busca reabrir heridas,
Busca que el país entienda que la política no se construye solo con decisiones públicas, sino con lealtades, con confianza, con acuerdos humanos que pueden ser tan frágiles como cualquier relación personal. Su relato no es solo una confesión, es un recordatorio de que incluso en las alturas del poder, la traición duele igual que en cualquier otra parte. Y ahora que conoces esta historia completa, cuéntame tú, ¿crees que Moreno actuó por estrategia, por presión o por resentimiento personal? Tu opinión es clave para entender cómo ve el país esta ruptura histórica. Si quieres que sigamos revelando historias ocultas y reconstruyendo los momentos que marcaron al Ecuador, suscríbete, comenta y comparte este video para que más personas puedan unirse al debate. Aquí seguimos, analizando sin miedo lo que otros prefieren callar.